Hoy preparamos esta torta salada, muy rica, fácil de preparar, queda súper esponjosa, ideal para merendar, cenar o para acompañar el mate. Además, esta torta es súper versátil porque la podemos rellenar con lo que más nos guste. Y les digo algo, comerla calentita queda increíble. En un bowl vamos a poner 3 huevos y con un batidor de alambre voy a romper un poco el ligue. Añadimos 250 mililitros de leche. Yo estoy utilizando leche entera, pero si quieren también podrían utilizar leche descremada. Mezclamos un poco. Sumamos 100 gramos de manteca que ya la tengo derretida y lo integramos muy bien. Una vez que tengamos todos los líquidos bien integrados, le voy a añadir una cucharadita de sal. Mezclamos. Acá tengo 300 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le voy a sumar 2 cucharaditas de polvo de hornear y lo voy a integrar un poco. Una vez listo, se lo vamos a añadir a los líquidos, pero lo vamos a hacer tamizado. Así que sobre el bowl voy a poner un colador, agregamos el polvo de hornear y la harina y lo tamizamos muy bien. Si te gustó este video, puedes ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a incorporar muy bien. Si te gustan las preparaciones saladas, acá arriba te voy a dejar un budín inglés salado que queda buenísimo y es súper sabroso. Para darle sabor, le voy a añadir una cucharadita de ajo en polvo y un poco de albahaca seca que la preparo en casa y que si se perdieron ese video, acá arriba se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Si no les gusta la albahaca, la podrían reemplazar por alguna otra hierba aromática, como por ejemplo orégano, romero o perejil. Pero obviamente esto va a ir a gusto de cada uno. Una vez que esté bien integrado, esta es la consistencia que va a tener nuestra preparación. Para cocinar esta torta, en esta ocasión yo voy a utilizar un molde que mide 19 por 30 centímetros, al cual lo voy a enmantecar y enharinar muy bien. Una vez que nuestro molde esté listo, vamos a poner la mitad de la mezcla en la asadera y cubrimos muy bien el fondo. Para rellenar la torta le voy a poner 180 gramos de queso Tivo o de queso de máquina, lo que ustedes prefieran, si no también podrían reemplazarlo por mozzarella. Acá tengo 180 gramos de paleta a la cual la voy a picar un poco. Si no prefieren utilizar paleta, podrían utilizar jamón, salame o el fiambre que a ustedes les guste. Y si no quieren utilizar ningún tipo de fiambre, podrían reemplazarlo por choclo, cebollitas caramelizadas o la verdura que a ustedes más les guste. Cuando la tengamos bien picada, la vamos a poner por arriba del queso. Y los invito, si quieren, a que me dejen abajo en los comentarios qué otro tipo de relleno le pondrían a esta torta. Y arriba de la paleta yo le voy a agregar, pero esto es opcional, un poco de queso rallado. No se preocupen por la cantidad de queso y si se olvidaron de anotar algún ingrediente, debajo de este video en la descripción va a estar todo detallado. Cubrimos con el resto de la masa y emparejamos muy bien. Por arriba le voy a poner un poco más de queso rallado. Cuando lo tengamos listo, vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados por unos 30 a 40 minutos o hasta que introduzcamos un cuchillo o un palillo y este salga limpito.
Así sale del horno, miren la pinta que tiene y no saben lo sabrosa que queda. El ajo en polvo y la albahaca seca le dan un sabor único. Y con esta delicia llegamos al final del video. Ahora los invito a que la preparen en casa y después me cuenten qué tal les salió. Nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.